Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro programa académico orientado a generar doctrina y razonamiento en el mundo del derecho. Cada semana, desde hace ya más de 3 años, Conversatorio Jurídico viene transmitiendo en vivo. Todo el registro de nuestras transmisiones se encuentra en el canal de YouTube Vinicio Rosillo, al cual ustedes pueden acceder y además suscribirse para recibir las notificaciones respectivas. En esta ocasión contamos nuevamente con la destacada participación del profesor Andrés Jaramillo desde la República de Colombia. Él es profesor de la Universidad Americana, de la Universidad Remington, de la Universidad de Antioquia y algunas otras universidades en la República de Colombia, conferencista nacional e internacional, y forma parte del claustro docente de Conversatorio Jurídico. Buenas noches, estimado Andrés, un abrazo fortísimo a la distancia y por tu intermedio también un saludo a todos los hermanos colombianos. Buenas noches. Muy buenas noches, muy estimado y apreciado doctor Vinicio Rosillo. Un cordial y extensivo saludo a los amigos y hermanos de Ecuador y a todos los juristas del Cono Sur. Muchísimas gracias. Quiero agradecer también la participación de todos quienes se encuentran integrándose a nuestra transmisión en vivo desde nuestras redes sociales, Facebook Vinicio Rosillo, Facebook Poder del Derecho y también a través del canal de YouTube Vinicio Rosillo. Buenas noches a todos. Vamos a tratar el eje académico de los principios de la prueba penal, uno de los puntales fundamentales en la órbita de ese componente probatorio que se suma al enlace de lo fáctico y lo jurídico. ¿Cuál es, para empezar, la finalidad de la prueba en este modelo acusatorio? Para muchos, desde la perspectiva especialmente policial, se sustenta como finalidad de la prueba la búsqueda de la verdad, pero desde el ámbito académico, más bien ya desde una órbita estrictamente acusatoria o que corresponde a una modalidad del sistema oral, más bien se orienta al convencimiento, como además se consigna en nuestro Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador. ¿Cuál es la base de esta finalidad de la prueba, estimado profesor? En efecto, profesor, la prueba dentro de la actividad procesal y dentro de su estadio que por antonomasia es quizás el escenario del juicio oral, no tiene otra finalidad diferente a tener esa capacidad suasoria, persuasiva o de convencimiento al destinatario de la acción o la pretensión punitiva. Pero entonces el tema que hoy nos exhorta o nos concita es cómo se ha de practicar o cómo se debe practicar quizás esa prueba que, a no dudarlo, en palabras de grandes profesores, grandes maestros, como el ya afinado Michele Tarufo, es tratar de encontrar una verdad que finalmente puede resultar una falacia porque puede convertirse finalmente en un sofisma de los litigantes o los extremos litigiosos, tratando de decirle al juez que se ostenta esa verdad. Porque realmente no puede haber verdad dentro del proceso, por más que trate de definirse por grandes juristas como Jordi Ferrer, entre otros tantos. Es un discurso loable, es un discurso plausible, pero a mi modo de ver, lo que a la actuación procesal penal y al juicio, lo que se lleva o lo que se afirma son negaciones o afirmaciones, definidas o indefinidas, pero que usted simplemente soporta a través de prueba. Porque esas hipótesis que uno en principio se traza o se confirman y se descartan. Pero cómo se confirman y se descartan las hipótesis delictivas o defensivas u ofensivas, solamente a través de la prueba. Ahora, ¿cuál es el deber ser para la práctica de la prueba? Entonces, para comenzar a hablar de este tema, la prueba o se aplica a través de principios o se aplica a través de la norma reglada como tal.
Podemos hablar de cualquier cantidad de principios que rigen, regentan u orientan la prueba penal dentro de la actividad procesal penal. Pero tenemos que partir diciendo, honorable profesor, y a todos los que en esta oportunidad con su paciencia nos escuchan, y es que los principios, a no dudarlo, son universales. Y en esa medida, siendo así, pues no hace falta que estén reglados dentro de nuestras constituciones, dentro de nuestros estatutos punitivos o nuestros estatutos criminalistas. Definitivamente no. Justamente por ser principios. Y en esa medida, pues siendo así, al margen de que estén escritos o no, como diferente sucede con las reglas, con la norma o con la ley, que sí tienen que estarlo para que pueda existir seguridad jurídica, los principios no tienen que estar o regidos por ese principio de la taxatividad o de determinación. Bueno, así al menos lo entiende Robert Alexy. En esa medida, hemos de hablar ahorita de cómo podemos darle un poquito de, o más bien, darle esa aducción a la prueba basada en los principios. Pero acompañar de unos buenos argumentos, se puede hacer un excelente uso de los mismos en la medida en que estos, a no dudarlo, son supraordenados a la ley o a la regla. Hay que decir, profesor, que los principios se sopesan, los principios se ponderan, contrario a la norma, porque la norma entre sí, una con otra, se excluye. La norma se aplica en todo su rigor, pero no podemos aplicar dos normas al mismo tiempo. Lo que sí le facilitaría, al menos como lo plantea el gran profesor Robert Alexy, es que estos simplemente se hace una actividad de ponderación. Ahora, como antes de entrar a definir algunos principios, debemos decir que los mismos se rigen por unas funciones o unas funcionalidades, porque no en vano allí lo están, y estamos de acuerdo que en Perú, en Chile, en la China, en Ecuador, pues los principios son fuente creadora o consultiva del derecho. Hoffman también lo ve así, porque, claro, los principios suplen las zonas de anomia o penumbra que quizás la norma jurídica, en atención, valga decirlo, en ese principio de legalidad, le puede dar al operador jurídico o al juez. Entonces, en nuestra Constitución colombiana, en el inciso segundo de en el artículo 31, en la Constitución nuestra del 91, se hablaba de que, o se dice, de que los principios, además de otras fuentes, de ser consultivas, son auxiliares del derecho. Y son auxiliares del derecho, además de otras, como la jurisprudencia, la doctrina, en otras disciplinas del derecho, no en el caso del derecho penal, la costumbre. Entonces puede entrar a suplir. Yo creo que ahí no hay lío y en eso todos coincidimos y estamos de acuerdo. Pero más que una fuente consultiva o fuente creadora, dentro de las funciones, de los principios, está la interpretación de la ley. Esos axiomas o esos valores, no voy a entrar a confundirlo porque hay expertos constitucionalistas que sí saben desligar esos conceptos entre lo que es un valor y lo que es un principio, ¿sí? Pero al menos mínimamente sí saber y conocer que estos principios, apelando a la dogmática, apelando a la axiología, apelando a esas fuentes o esos razonamientos o interpretaciones de la norma, los principios ayudan a suplir esas falencias que pueden dejar las normas arregladas, porque aquí vamos a tener un dilema y es justamente eso, estimado profesor. La ley, a no dudarlo, sí tiene que ser escrita, tiene que regirse por un principio de taxatividad y por un principio de determinación. Es decir, es esa norma y no puede ser otra. Lo que sí puede ocurrir con los principios. Entonces,
hemos hablado de esos principios que nos rigen, y es que nadie puede ser juzgado y vencido sin antes haber sido escuchado en juicio. De ahí deriva uno de los grandes principios, que es el del ¿qué? El del proceso debido. Hay que explicar también, de alguna manera, estimado profesor, que los principios dentro de la actividad procesal penal, además, dentro de sus funciones, está, como ya lo explicamos, el de la integración del orden jurídico, porque el orden jurídico no se reduce a la Constitución y a la ley. O sea que los principios integran por vocación extensiva a los tratados internacionales, a los convenios suscritos y ratificados entre estados. Los principios también informan, pero los principios, sobre todo, son limitaciones al derecho. ¿Por qué lo son? Porque, de alguna manera, la función judicial, que no es otra que la de aplicar jurisdicción como una potestad pública a todos los jueces, de alguna manera limita su actividad. Ellos, recuerde usted, estimado profesor, que ellos, al emitir providencias judiciales, autos y sentencias, se tienen que limitar o regir, en principio, a los principios. Valga la redundancia, sonó hasta bonito la información, porque son los principios los que no van a permitir que el juez exceda o desborde sus funciones. Entonces, habiendo explicado la funcionalidad, las funciones de los principios, como ya lo explicamos, hay unos principios supremamente interesantes. ¿Y por qué no hablar sobre ese gran principio de la dignidad humana? Recordemos que el Estado, cuando en razón y por virtud a ese principio del ius persequendi, que se subroga la Fiscalía o el Ministerio Público cuando funge como acusador, debe de alguna manera saber y entender que a quien está persiguiendo es a un ser humano.